Serás lo que tú crees. Vamos a empezar a poner un poquito en contexto. Y es hablar del principio del mentalismo. Que parece un poco así como, el mentalismo, mover objetos con la mente, ¿no? Levitar. No, no es eso que se te viene a la mente. El principio del mentalismo dice que todo lo que piensas se manifiesta. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros somos el resultado de todo lo que hemos pensado. Si no me confundo, eso lo decía Buda. Entonces, es verdad que nosotros somos, bueno, y lo decía Platón y más gente importante a lo largo de la historia. Entonces, somos todo lo que hemos pensado, pues por lo menos durante 5 o 10 años, somos todo lo que hemos pensado a lo largo de ese tiempo. Y es verdad que todas nuestras acciones vienen condicionadas por nuestros pensamientos. Y habréis escuchado también, aquello donde pones la atención, donde pones el foco, se expande, crece. Y os habrá pasado, y os habréis dado cuenta de que es así. Véase hasta con dolores, con algo que quieres mejorar, algo que no quieres mejorar y pensando solo en eso, en lo negativo, se hace aún más grande esa cosa negativa que te esté pasando, lo que sea. Entonces, podemos decir que los pensamientos generan una emoción, esa emoción hace que hagas una acción u otra, entonces esa emoción va a generar una acción y esa acción va a generar un resultado. Entonces tendríamos que un pensamiento genera una emoción. La emoción hace que lleves a cabo una acción y esa acción va a tener un resultado. ¿Estamos de acuerdo, no? Entonces, vale, tenemos claro esto. Pensamiento lleva a la emoción, una emoción, genera una emoción, la emoción lleva a una acción y la acción genera un resultado. Vale, pero ¿y qué es lo que condiciona el pensamiento? ¿Qué hay por encima del pensamiento? ¿Qué es lo que genera el pensamiento? Pues amigo mío, llegan las creencias. Y las creencias son el puente entre lo que queremos ser y lo que de verdad vamos a ser. Entonces, tiene bastante importancia, ¿no? Vamos. Huele a que es bastante importante una creencia. Si encima va a condicionar, va a determinar todo esto. Entonces vamos a hablar de las creencias. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que nosotros nos condicionamos por 4 vías. La primera es la genética. Por varias generaciones, pues podemos llegar a condicionarnos solo por la genética. Pero podríais pensar, bueno, pues es que pues si es la genética, pues ya está, ¿no? Pues ¿qué vamos a hacer? Vale, pero ¿sabéis qué porcentaje representa ese condicionamiento de la genética? Del total de las 4 vías. Un 2% solo. Es decir, tenemos que la genética, vamos a llamarla la 1, solo representa un 2%. Un 2%. O sea, no es nada. Y luego tenemos las otras 3, que son el condicionamiento visual, el condicionamiento auditivo y las experiencias personales de cada uno. Todo esto es el 98%. Entonces lo que va a coger más peso y más importancia en cómo nos condicionamos son estas 3. Condicionamiento visual, lo que vemos desde pequeños, pues cómo vemos comportarse a nuestros padres, cómo les vemos comer, cómo les vemos tratar con la gente, cómo les vemos comportarse. Todo eso es el condicionamiento visual. Luego, condicionamiento auditivo, lo que escuchamos, cómo se expresan, las palabras que utilizan, todo lo que oímos en
donde sea que tengamos toda nuestra vida que hayamos pasado, todo lo que oigamos nos condiciona de esa manera, incluso las ideas que se nos llegan a meter en la cabeza. Y por último, las experiencias personales que hemos tenido. Obviamente, si hemos tenido una experiencia traumática, una experiencia buena, una experiencia mala, eso va a determinar luego cómo nosotros tomamos acción, ¿no? Cómo actuamos. Y sí, y es verdad que todo esto está muy bien y tiene mucho sentido y es verdad que es así, pero volvemos a lo mismo. En última instancia, el único responsable de que esto te pueda afectar a ti o no, o cómo te pueda afectar a ti, eres tú. Eres tú el único responsable que hay para recibir esta información de una manera u otra. Porque yo puedo ver una cosa y puedo oír una cosa y puedo tener una experiencia, pero al final es como yo quiera tomarme esas circunstancias. Ya lo hemos hablado en el vídeo del victimismo. Entonces, hazte responsable tú también de cómo recoges toda esta información. Y para ello hay un triple filtro que llaman, que básicamente es como un truco para poder filtrar información que puede ser positiva o que puede ser negativa. El triple filtro lo puso Sócrates. Venía un conocido y le dijo: Sócrates, Sócrates, ¿sabes lo que me he enterado de lo que... ¿Sabes de lo que me he enterado de un alumno tuyo? Y claro, Sócrates le dijo: a ver, espérate un momento. Vas a pasar una prueba para ver si me lo cuentas o no. Y le preguntó: ¿estás seguro de que eso que me vas a contar es verdad? Y le dijo: no, la verdad es que me acabo de enterar. Entonces, ya primera, fuera. Verdad. Vamos a ponerlos por aquí. El triple filtro. ¿Es verdad? La segunda pregunta que le hizo, le preguntó: ¿eso que me vas a contar es algo bueno de mi alumno? Y le dijo: no, todo lo contrario. Entonces la segunda ya también. Vamos a llamarlo bondad. ¿Es algo bueno lo que me vas a contar? ¿Es algo positivo de lo que vas a contar de esa persona? Y por último le preguntó: ¿me va a ser de utilidad? ¿Me va a servir de utilidad? ¿Va a ser útil para mí saber lo que me quieres contar de mi alumno? Y le dijo: bueno, no mucho. Entonces le dijo: pues no me lo cuentes. No me lo cuentes. Acabas de pasar por el filtro. Vamos a poner aquí útil. Filtro. No me sirve para absolutamente nada. Para nada. Entonces, ¿cómo podemos decir que se forman las creencias? Pues las creencias se forman por dos vías, se podría decir. Una, por repetición, por tener referencias, suficientes referencias, y que repetidas una detrás de otra, al final te crea esa creencia. O por alto impacto emocional. Puede ser en un momento que te genera una emoción muy intensa, llámese felicidad, llámese dolor, llámese tristeza. Una emoción muy potente te puede generar una creencia. Luego, ¿qué tipos de creencia hay? Están las creencias globales, que son las culturales, las que podríamos decir que es de creencia de la cultura, la creencia de la sociedad, la creencia en general de la gente. Y luego están las personales, que son las creencias que vienen determinadas por tus propias experiencias. No todo el mundo tiene las mismas creencias. Podemos tener en general, más o menos, por así decir, como una base de creencias que más o menos la cultura define,
pero luego están todas las creencias personales, que es lo que define a cada persona, que viene por las experiencias personales y todo lo que hemos hablado ya antes. Y por último, ¿qué hay más allá de la creencia? Porque la creencia podríamos cambiarla, pero sobre todo hay un grado mayor de creencia que es la convicción. Entonces, si tú tienes una creencia y hay muchísima repetición, suficiente repetición como para que esa creencia se haga muy muy fuerte, esa creencia pasa a ser una convicción. E igualmente puede ser por un alto impacto emocional, como hemos dicho. Lo mismo que se forma la creencia, se puede formar la convicción. Entonces pasaríamos a un alto impacto emocional. Y esto pues puede ser negativo si la repetición que hay es negativa o si el alto impacto emocional es negativo. Pero también lo podemos usar a nuestro favor y poder crear una convicción que nosotros queramos conscientemente. Entonces, aquí ya entramos en uno de los puntos finales, que es, podríamos llamar que la creencia, según la ciencia, vamos a poner aquí lo ponemos aquí, la creencia, según la ciencia, se podría llamar que es el placebo en positivo, y según la religión se podría decir que es la fe. Y en negativo sería lo nocebo, ¿no? Y según la religión sería el miedo. Que estos dos son creadores. La fe es creador de lo que tú quieres, lo bueno y lo positivo en tu vida, y el miedo es lo creador de lo negativo. Entonces por eso se dice que hay que tener mucha fe y no miedo. El miedo al final es se le llama creador, pero yo lo prefiero llamar el destructor. El miedo es un destructor. Hay miedos que son normales y totalmente racionales e importantes, pero la gran mayoría son miedos irracionales que lo único que hacen es destruir aquello que tú vas a querer crear en tu vida. Por eso yo lo llamaría más bien creador la fe y destructor el miedo. Y en cuanto al placebo y el nocebo, está estudiado y ha habido muchos casos durante toda la historia en los que el placebo se ha demostrado incluso en estudios. Por ejemplo, había un estudio que a unos pacientes les operaban de la rodilla, una operación de rodilla, y a otros pacientes les simulaban que les hacían la operación pero no les hacían nada, y ambos tenían la misma mejoría, solo por su creencia. Era puro placebo. Entonces, utilízalo para crear tus propias creencias, para crear tus propias convicciones. ¿Cómo? Porque al final lo que estamos haciendo es un 90% de lo que vivimos es subconsciente y solo somos conscientes de el 10% de lo que estamos viviendo. Entonces, hay que cambiar ese subconsciente. ¿Cómo? Con nuestras creencias. Y de ahí ya podremos ir en la dirección en la que queremos ir en nuestra vida. La importancia de nuestras creencias. Yo lo he experimentado, tú lo has experimentado seguro, y hay que ponerle remedio. Así que cuéntame si quieres saber más sobre este tema y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.